Los discos duros son dispositivos de almacenamiento informático de información. A diferencia de la memoria de trabajo para el sistema operativo RAM, son capaces de guardar los datos de forma permanente aun cuando no reciben alimentación eléctrica. Los discos duros sirven para guardar información y pueden ser internos o externos. Internos. Los discos duros internos se encuentran alojados dentro de la estructura de tu ordenador y conectados a la placa base para acceder a la información rápidamente. Externos. Los discos duros externos se conectan a tu PC a través de tu conector USB o SATA externo. No suelen ser tan rápidos como los internos debido a la distancia de la placa base y habitualmente se utilizan para guardar datos a los que tu ordenador no requiere acceso continuo. Una subcategoría de discos duros externos son los discos multimedia, diseñados especialmente para reproducir con facilidad contenidos como películas y fotos en tu televisión u ordenador. Tecnología. Discos duros magnéticos. Los discos duros magnéticos, los datos se almacenan en unos discos, de ahí su nombre, de aluminio o cristal, que copian la información físicamente a través de campos magnéticos. Para ello hay un cabezal que graba y lee los datos. Para que tengas una idea, el funcionamiento sería como la de un tocadiscos. Este tipo de discos duros, mientras el cabezal se mueva, los discos giran. La velocidad con la que giran los discos define el tiempo que tarda el cabezal en situarse en el mismo lugar correcto para recuperar o grabar la información. Cuantas más revoluciones por minuto, mayor rapidez. El mayor inconveniente en los discos duros magnéticos es la velocidad a la que el cabezal puede acceder a la información situada en el disco duro. Por eso es importante desfragmentarlos de forma periódica. Desfragmentar significa situar la información de forma continua en el disco para que esté mejor ordenada y sea más rápido para acceder a ella. Otro inconveniente es que, pese a que los discos duros están bastante bien protegidos en el interior de la cáscara, pueden resultar dañados debido a golpes e impactos. Discos de estado sólido. Los discos de estado sólido consisten en una placa con transistores semiconductores que almacenan la información. Utilizan memoria flash, una memoria no volátil, para guardar datos. Al no ser volátiles tampoco necesitan recibir corriente electrónica constantemente para mantener almacenada la información. Este tipo de discos son más modernos y solucionan varios de los problemas de los discos duros magnéticos. Son más rápidos en leer los datos porque no hay cabezal que tengan que desplazarse por los discos. Son más resistentes porque no hay partes móviles en su interior. Requieren de menor potencia para su funcionamiento. Son mucho más silenciosos. No es necesario desfragmentarlos para reorganizar los datos regularmente. Sin embargo, los SSD son bastante más caros que los discos duros magnéticos. Discos duros híbridos. También existen, aunque son menos populares, dispositivos que combinan discos duros magnéticos con discos de estado sólidos SSD. De esta forma pueden ofrecer una velocidad más que aceptable a un precio competitivo. Capacidad de almacenaje. Probablemente la característica más importante que debas considerar al comprar un disco duro junto con la velocidad de transferencia sea la cantidad de datos que puede almacenar. Hoy en día es posible encontrar discos duros de uso comercial de 1 o más terabytes. Cuanta mayor capacidad, más datos podrá guardar el disco duro. Así que piensa bien el uso que le vas a dar antes de comprarlo. Si piensas guardar fotos y películas, lo más aconsejable será comprar el de mayor capacidad dentro de tu presupuesto. Tiempo de acceso y velocidad de rotación. El tiempo de acceso es el tiempo necesario para que el ordenador acceda a los datos solicitados del disco duro. En el caso de los discos duros magnéticos, el tiempo de acceso es la suma del tiempo medio de búsqueda, el retraso rotacional y el tiempo de transferencia, que es el tiempo en que la información es leída o grabada en el disco.
La velocidad de rotación solo se aplica a los discos magnéticos, mide el número de vueltas que los discos realizan por minuto. Cuanto mayor sea la velocidad de rotación, menor será el tiempo de acceso a la información para poder empezar a transmitir datos. Hoy en día lo más habitual son 5400 y 7200 RPM, aunque hay también de 10.000 revoluciones por minuto. Los discos de estado sólido, al no tener partes móviles en su interior, representan tiempos de acceso mucho más rápidos y constantes. Sin embargo, una vez que el disco duro accede a la información, será la velocidad de transferencia la que determinará el tiempo que tardes en recuperar o grabar todos los datos, algo muy importante en el caso de ficheros de gran tamaño, y que no depende si el disco duro es magnético o de estado sólido. Velocidad de transferencia. Otro aspecto muy importante en la utilidad y rendimiento de un disco duro es la velocidad de transferencia. Se define como el volumen de datos por segundo que el disco duro puede enviar, lo cual es especialmente importante en archivos grandes como películas o videos. La velocidad de transferencia depende del tipo de interfaz o tecnología que utilice el disco duro para conectarse a la placa base del ordenador. Hasta alrededor del año 2000, las interfaces más populares habían sido los IDE, conocidos como ATA o PATA, y los SCSI. A partir de este año se le han ido extendiendo los serial ATA o SATA. Seguramente antes de adquirir un disco duro del cual es la interfaz de tu placa base para comprar uno compatible, asegúrate antes de adquirir un disco duro de cuál es la interfaz de tu placa base para comprar uno compatible. Tipos de interfaz. PCI-E. Estos discos duros se conectan al ordenador mediante un puerto PCI Express, de la misma manera que una tarjeta interna, pudiendo ofrecer mayores velocidades de trabajo. IDE. Dispositivo electrónico integrado, o también ATA o PATA. La conexión IDE tiene 40 conectores y acepta hasta 2 dispositivos conectados a la misma fuente. Sin embargo, es una tecnología desfasada que se ha quedado atrás en tanto en velocidad como compatibilidad. SATA. Se trata de la interfaz más común hoy en día para los discos duros internos. Existen ya varias versiones y las nuevas son compatibles con las anteriores. De esta forma, un dispositivo SATA 1.0 será totalmente compatible a una conexión por cable SATA 3.0. Hasta aquí el video. Esperamos hayas entendido todo acerca de los discos duros. Regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.